Pauta de Análisis en la 100.5. La socióloga Valentina Correa acaba de estrenar un libro, Duelo por encargo. Ella es hija del empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado por un sicario afuera de su casa en Concón en mayo del 2020. Recordemos, en medio de un intento de delincuentes de apoderarse de un terreno, una toma allí en Quilpué. Le agradecemos enormemente nos responda, Valentina, un día como hoy, y un placer verte. Qué gusto. Gerardo Gómez te saluda y te escuchan todos nuestros auditores a través de nuestras distintas señales y aquí en el programa Pauta de Análisis. Buenos días. Buenos días, Gerardo. Muchas gracias por la invitación. Primero, ¿por qué la valentía, y tengo que plantearlo así, la valentía de escribir un libro cuando uno sufre lo que te tocó vivir, que se vuelve algo bien difícil para nosotros recordar cómo fue? Me imagino para ti que te tocó ser protagonista de la noticia. Sí, fue difícil escribir algunas partes del libro. Esto fue un libro que nació sin la intención de ser libro hace 6 años atrás. Siempre me acompañó una nota, o sea, un cuaderno donde iba anotando cosas que no quería olvidar, pero que de alguna manera también quería dejar de recordar, ¿no? O sea, como yo participé siempre desde el momento uno en la investigación, siempre estuve muy atenta y registrando, ¿no?, todas las conversaciones que tenía, tanto con fiscalía, con la policía. Entonces, fui anotando y fue mi manera también como de tramitar el duelo, ¿no? Es un duelo que fue tan judicializado y también expuesto en los medios, que la escritura se transformó en ese lugar más íntimo de poder de alguna manera reflexionar ¿Mm? sobre lo que me había pasado. Entonces este es un libro que no es una crónica policial, tampoco es un libro de una autoayuda para enfrentar el duelo. Ajá. Yo lo defino como un ensayo testimonial de la reflexión, ¿no? De por qué el hombre mata al hombre o cómo se tramita un duelo de esta manera. Siempre desde una mirada muy, desde lo que a mí me pasó y sin ánimo de querer compararse con otros. Valentina Correa, cuando conocimos este caso, nos tocó informarlo. Lo que más me llamaba la atención, y tengo que reconocer que esa frase se me venía a la cabeza, era que era como el epítome de la ausencia del Estado de Derecho, donde alguien puede llegar y hacer lo que se le place, pasando por arriba a todas las reglas del juego democrático y civilizatorio que tiene una nación, y que tú la estabas sufriendo. ¿Lo sentiste así? ¿Que era el epítome de la ausencia de Estado de Derecho? En la arista de la recuperación del terreno, sí. Yo aquí quiero como ser un poco justo con la historia, y este es hace 10 años uno puede mirar la película un poco más ¿Mm? desde afuera, y debo reconocer que en lo que fue la búsqueda de los asesinos de mi papá, su proceso de investigación y condena, yo tengo una satisfacción, digamos, porque en menos de un año nosotros teníamos la carpeta de investigación cerrada, hay 4 personas cumpliendo condena, se logró la condena del autor intelectual, que por lo general, dada la naturaleza de estos delitos, es evidente que la persona planifica, ¿no? Y Sí. al planificar quiere no dejar huella, y la Policía de Investigaciones no solamente logró identificarlo, sino logró que algo más difícil, que es conseguir pruebas suficientes para que el juez condene, y hoy está cumpliendo una condena de 18 años. Entonces, el juicio se dilató un poco por temas de COVID y fue Ajá. entendible, pero nosotros en 2 años teníamos cerrado el proceso. Sin embargo, el Estado, o sea, los 2 gobiernos de turno, no fueron capaces de comprender de que parte del proceso de justicia tenía que ver con que nosotros recuperáramos el terreno, porque si no, era simplemente un cambio de domicilio de los culpables, porque la toma seguía ocurriendo. Y eso creo que fue una desidia por parte de las dos administraciones, y quisieron administrar el problema, chutearlo hacia adelante y no solucionarlo. ¿Con qué frase, cuál es la respuesta que te encontrabas? Porque nosotros teníamos que comunicarla cuando nos sorprendía que pasaba a veces un año, decía, y aparecían notas tuyas reclamando que todavía no te entregaban el terreno. Es decir, o sea, les robaron el terreno, se los tomaron, mataron al dueño del terreno, y después la autoridad, que es la responsable de volver todo al Estado de Derecho, digo, la normalidad, volvía a dar explicaciones para no entregar ese terreno, que era como lo lógico, se veía como una injusticia ejemplificada en este caso.
Interesante cómo lo plantea Gerardo. No solamente ellos se robaron el terreno que estaba desocupado, mataron a mi papá y lo ocuparon posterior a su muerte, que también es como algo que no olvidar, digamos. ¿Mm? Las frases que nos respondían eran, este es un problema ante privados, que yo creo que fue como la más dura y fue del ministro Montes, que no entender, o sea, yo puedo entender quizás la lógica como judicial, ¿no? O sea, como ¿Mm? la lista más jurídica, donde él planteaba de que este era un terreno privado y habían otros privados tomándoselo, por lo tanto había que acá iniciar un juicio civil. Y lo que yo le decía, yo no puedo o sea, accionar juicios civiles, mi papá puso uno y lo mataron, y yo tengo que enfrentar con todos los ocupantes, cada uno distinto, la peligrosidad es muy alta. Entonces yo creo que de las frases fueron, esa la más indolente, Del ministro y Monte, también hubo como que juicio mucha entre privado. promesa. ¿Ya? Sí, que esto fue, o sea, que esto era un problema ese era un problema ante privado y por lo tanto el Estado no tenía nada que ver acá. Y yo, lo que yo planteaba era que tenía todo que ver acá, porque en el fondo el Estado tiene el monopolio de la violencia, yo le entrego el De la monopolio de la fuerza. violencia para Mm. que me proteja y a cambio en el fondo lo que recibo es el asesinato de mi padre y después como un abandono en decir, bueno, ahora tienes que ir sola para recuperar el terreno. Y eso costó, logró, tuve que ir a la Corte de Apelaciones para pedir un recurso de protección para que el Ministerio de Vivienda ejecutara la propia orden que él tenía. O sea, que esa como locura es parte de lo que yo voy relatando en ese libro, Ajá. porque creo que es algo que no solamente me ha pasado a mí como familia, sino como muchas familias se enfrentan al Estado por distintos motivos y sienten este compra huevo, ¿no? De la administración pública, que tiene todo el poder para resolver y a veces simplemente elige administrar los problemas de los ciudadanos. Usted escucha a Valentina Correa, socióloga, autora del libro Duelo por encargo. Su padre, Alejandro Correa, fue asesinado al 2020, esto en medio de un robo de su terreno por parte de una toma ilegal en la región de Valparaíso. Y, para nosotros es bien interesante escucharte, Valentina. En lo personal, de verdad quería tener esta conversación hace mucho tiempo, porque eso que recién describes, ¿no? Lo mínimo para que un país funcione es que se cumplan las reglas y que, por ejemplo, que el dueño de un terreno tenga propiedad sobre él y que si alguien se lo toma, el Estado le diga, bueno, arréglatelas tú, ¿cómo lo recuperas? Porque eso es la ausencia de Estado al final de cuentas. ¿Ese terreno ya se despejó? ¿Lo recuperaron? ¿Está bajo su control? Sí, el día 29 de septiembre del año pasado finalmente se ejecutó esta orden de demolición que descansaba en los escritorios del Ministerio de Vivienda desde el año 2022. Fue además un desalojo pacífico, que eso no es azaroso, eso ¿Mm? fue un trabajo coordinado que hicimos como familia con la Municipalidad del Paraíso, el INEDH, asociaciones animalistas, o sea, también creo que fuimos trazando una ruta de que se podían hacer desalojos ordenados, no hubo ni un detenido, dimos el tiempo para que la gente pudiera sacar sus cosas y hoy en día está 100% despejado, cercado, con una zanja. Yo creo que igual no hay peligro de retoma, es muy fuerte el símbolo, yo creo que ¿Mm? de lo que representa nuestro terreno y está en un proceso de venta con corredores de propiedades, es un lugar para hacer equipamiento industrial, bodegaje, de ese tipo de Perfecto. cosas. Por tanto, no se podían construir viviendas, que fue el argumento que nosotros usamos. Esta toma Mm. estaba contraviniendo el plan regulador y esa es la vía administrativa que yo impulsé y que al gobierno le costó Ya. asumir que era cierta, pero al final la justicia demostró que sí lo era. Ya, pero mencionaste dos cosas que me parecen, a mí al menos me parecen descabelladas, pero parece que son así nomás. Tú tuviste que hacer todo para poder lograr recuperarlo. Es decir, no fue Chile que dijo a esta familia que le robaron el terreno, vamos a hacer nosotros el trabajo para que se le devuelva, que es lo normal, sino que Ujú. tú tuviste que hacer eso, ¿no? ¿Que hay un problema de reglas allí o hay un problema de voluntad? Hay un problema de voluntad. Lo interesante de nuestro caso demostró que no había que hacer cambios legislativos. Por cierto, la ley de usurpaciones ayuda, a ¿Mm? nosotros no, porque fue una ley que salió posterior a la toma de mi papá, pero nosotros ocupando las mismas reglas que existen pudimos recuperarlo. Aquí lo que hubo, a mi juicio, es una falta de posicionamiento de ambos gobiernos. A mí me tocó trabajar con el gobierno de Piñera Ujú, y de Gabriel Boric ujú. respecto a
las usurpaciones de terreno, de estas tomas, ¿no? Yo creo que había también una resaca post-estallido social, ¿no? Donde estaba trastocado un poco el derecho a la vivienda superpuesto con el derecho a la propiedad. Entonces pareciera que necesitaban un poco más de tiempo para entender de que aquí se podían hacer las dos cosas. Uno puede proteger el derecho a la propiedad y también empujar políticas habitacionales, ¿Mm? que no es uno u el otro. Y efectivamente, como tú dices, Gerardo, yo creo que este es un caso que, si bien yo sé que las personas reconocen valentía y fortaleza, yo creo que a mí se me pidió mucho en términos de que yo tuve un rol que no debiese haber tenido, ¿no? De empujar y hacer, y eso no es algo que yo pudiera traspasarle como aprendizaje a otras personas que viven en situaciones similares, de que tienen que empujar, que tienen que suspender sus duelos personales para lograr justicia. Espero que con esto este gobierno también lo mire, lo observe, diga que las víctimas les defiende el gobierno y que cada uno a su cosa, ¿no? Yo debería haber estado preocupada más del duelo y también de facilitar pruebas, porque las familias somos los más cercanos a los hechos, pero jamás haber tenido que tomar el protagonismo en la búsqueda de justicia. Mencionaste algo que me pareció interesante, no sé si está reflejado en el libro, esto porque no lo he leído, donde mencionas tuve que suspender el duelo personal, es decir, perder un padre yo creo que para cualquiera es muy doloroso, Mm. pero que te asesinen tu padre tiene que ser, se me ocurre, con una carga aún más alta. Em, ¿Cómo viviste esos momentos donde te habían matado a tu papá y donde un Estado se cruzaba de brazos y te decía, "Oh, problema entre privados, arréglatelas tú"? ¿Cómo lo hiciste? Fue complejo. Esto fue un proceso de 5 años, entonces no es que todo el tiempo estuviese como enfocada al 100% en la búsqueda, en la búsqueda de justicia, son como olas, ¿no? Ajá. Entonces habían ciertos momentos donde la escritura fue mi momento más íntimo de poder reflexionar y escribir sobre la ausencia de mi papá, más allá del caso. O sea, yo creo que también escribir el libro fue este momento en decir, acá está el caso y acá está una hija que perdió a su padre, ¿no? Porque muy consciente de dos cosas, de que no se puede postergar y postergar eternamente el duelo porque el cuerpo mismo, el cuerpo físico te pasa la cuenta, o sea, no quería tener un duelo mal tramitado que después se pueda transformar en otra cosa. Y por otro lado, también decir, la búsqueda de justicia también es parte de mi tramitar el duelo, porque Mm, si es parte de honrar a mi papá, o sea, claro. yo no quiero, y yo también me visualizaba hacia adelante, decía, yo no sé qué tan feliz puedo ser si yo no logro que al menos la arista del crimen no quede esclarecida. Yo creo que sin Claro. eso, ahí hubiese estado más complejo reintegrarse al tren de la vida y gozar la vida, sabiendo que los asesinos de mi papá estaban sueltos. ¿Y hubo señales antes de que todo esto sucediera que sirven como lección quizás? Ojo a estas luces amarillas que se iban encendiendo o luces rojas que se iban encendiendo, que esto podía terminar así de mal. Digo para que, y que tú notes que el Estado te ayuda o no, al final no te ayuda nada y no se hace nada hasta que ocurra el hecho. No solamente en este caso que terminó con un crimen, sino que termine con una toma, que termine con un trabajo de años para poder sacarlos de ahí. ¿Qué, qué es lo que tú notaste ahí? Mira, yo creo que, o sea, el caso de mi papá es bien curioso porque mi papá nunca recibió una amenaza, o sea, tenía un conflicto con un vecino que tenía una empresa de movimientos diarios que legítimamente colindaba con él, y él ¿Ah? se tomó primeramente 2 hectáreas para poner sus camiones. Y mi papá tenía conversaciones con él, después le pone una demanda civil, y él responde matándolo, ¿no? Y en la investigación no arrojó ninguna amenaza. Entonces es difícil sacar aprendizaje de prevenir algo de esta manera. Ya, Mi papá tuvo perfecto. la mala suerte de encontrarse con un tipo que tenía 2 condenas previas de narcotráfico, que pese a ello tenía inscripción de armas de fuego, por lo tanto lo que también nos habla que tenía acceso a la corrupción, ¿no? Para poder inscribir eso. Mm, Entonces yo digo, ¿cuál sería como cómo se puede haber prevenido esto? Yo creo que en los gobiernos tienen que tener más acento en la ruta del dinero. O sea, acá esta es una persona que tenía sociedades lícitas para hacer negocios ilícitos de plantaciones de marihuana en el norte, entonces donde la empresa que tenía tanto de transporte como de movimientos diarios servía de lavado de dinero. Entonces, sí, wow.
si tuviésemos más acento, mejores herramientas, o sea, levantar el secreto bancario, etcétera, quizás hubiésemos podido parar esta empresa de la muerte antes. Y usted escucha a Valentina Correa, socióloga, autora del libro Duelo por encargo sobre el crimen del empresario Alejandro Correa, su padre. Eh, Desde el punto de vista legal, ¿hubo alguna aprendizaje o algo que se pudiese transmitir, por ejemplo, a nivel legislativo? Ojo que esto que me pasó a mí le podría pasar a alguien más o mm, me demoré 5 años en recuperar un terreno porque yo tuve Mm. que hacer todo. Es decir, ¿nos falta algo ahí y que pudiese hacer esto un poco más fácil? ¿La experiencia dejó algo ahí? En medio, o sea, yo creo que fue como el año 2 o 3 ¿Mm? después de la muerte de mi papá, se logró, se promulgó la ley de usurpaciones, que ¿Ya? yo creo que soluciona de buena manera esto que estamos hablando, porque se termina esta flagrancia de 12 horas, porque a ti te toman tu terreno y tú tienes 12 horas para llamar a la policía para que ellos puedan entrar y sacar a los ocupantes. Y después se terminaba esa flagrancia y Se tú tenías acabó. que iniciar un juicio de acción civil. Ya. Entonces hoy en día, lo que es de toda lógica, es decir, la flagrancia es en paralelo, funciona todo el tiempo que el bien ha estado secuestrado, ¿no? O sea, es como que a ti te secuestren y te digan, las primeras 12 horas la policía puede llegar a intervenir en la casa donde tú Después estás no. secuestrado. Era, Después de las otras 12 horas era muy hay burdo que eso. iniciar un juicio de acción civil. Entonces, yo creo que eso, esa ley que fue una iniciativa del ex senador Felipe Cas, ¿Mm? soluciona gran parte. O sea, yo no hubiese estado atrapada en esto, es un problema ante privado, no hubiese estado dando vuelta tanto tiempo y hubiese podido sacar a la gente de una manera mucho más expedita. Cuando uno lee tu libro, ¿con qué sensación, bueno, cada uno se va a generar su propia imagen, pero Sí. ¿con qué sensación debería quedarse? ¿Una sensación de injusticia permanente? ¿Una sensación de que se puede superar algo así? ¿Qué crees que deja? Bueno, primero esto era un libro también para honrar a mi papá. Entonces yo creo que acá había mucho de mi voz y mucho de este caso horrible y yo ¿Mm? quería poner también en manifiesto que el hombre bueno que era mi papá. Y yo creo que también es manifestar de que el crimen organizado existe y opera de maneras que van más allá de esta cosa icónica del narcotráfico en las poblaciones, que por cierto existe, sino que también operan estas economías grises. Y yo creo que para poder relevar de que nosotros estamos avanzando hacia lo que sería México o Colombia, Mm. pero todavía tenemos instituciones que funcionan. Y en ese sentido un mensaje más de esperanza. Y no hay que descuidar eso. Y por último, lo que tiene este libro es de que, pese a que hay personas que vivimos experiencias tan traumáticas como esto, es posible integrarlas a la vida y es posible ser feliz. Y eso para mí también era importante en poder comunicarlo. Oye, me llamó la atención lo último que dijiste. Es posible ser feliz. ¿Tú volviste a ser feliz después de esto? Es decir, el proceso del duelo se cierra o más bien se supera, no sé cuál es la palabra, y Venga, pudiste seguir uno siempre adelante. está es como si fuese una piedrita que tú la tienes en la mano o en tu bolsillo y la vas caminando con ella y a veces es un poquito más pesada, a veces un poquito más liviana. Pero sí, sí, yo soy, o sea, me considero una persona muy feliz, como que no quería que la vida perdiera el brillo, no, porque estoy convencida que mi papá hubiese querido eso para mí. Para eso fue muy importante la justicia, claramente, pero no ha determinado mi vida, ¿no? Y yo soy mucho más que la hija de un padre asesinado. Muy bien, quiero darle las gracias a Valentina Correa, socióloga, autora de este libro Duelo por encargo, que asumo ya está disponible, ¿no? En librerías Las para librerías y también en Busca Libre para quienes quieran, quieren que es encontrarlo. despacho. La historia, esta que parte bien oscura y termina bastante más luminosa como tú terminas de escribirla, ¿no? Lograste Sí, eso que es muy difícil, así que nada, felicito tu valentía, de verdad, porque tiene que haber sentido en algunos momentos, supongo, mucho sentimiento de injusticia, de soledad, de desamparo, sí, de ausencia de Estado. Supongo que esos sentimientos convivieron contigo en los primeros momentos, sobre todo, ¿no? absolutamente, absolutamente. Valentina, te doy las gracias. Eres muy amable. Muchas gracias, de verdad, que esté Que muy tengas un bien. lindo día. Chao.